crear una primera consulta, crear diseño de consulta, y vamos a hacer una consulta a las tablas personal y a la tabla categoría, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ya saben que de cualquier consulta yo puedo obtener todos sus campos o algunos de ellos. Entonces le digo empleado, sexo y nombre categoría. ¿Ya? O sea, quiero ver solamente esos dos, ¿no? Y en este caso lo que voy a hacer es guardar la consulta. ¿Ya? Lo voy a guardar la consulta con crear tabla 1. ¿Ya? Crear tabla 1, así le vamos a llamar. Y aceptamos, ¿ya? Automáticamente se crea la consulta, ya sabes, en la parte izquierda, ¿no? Aquí se crea la consulta, podemos verla acá, crear tabla 1. Y esta es una consulta de selección, la que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero existe otro tipo de consultas, ¿ya? Que se llama consultas de actualización. Y este tipo de consultas de actualización la vemos aquí arriba, ¿no? Tiene este signo de admiración, ¿ya? ¿Por qué lo que hemos hecho anteriormente son consultas de selección? Porque siempre ha estado presionado aquí, aunque nosotros no nos demos cuenta. Pero existen 4 tipos de consultas de actualización. Una consulta de actualización se llama crear tabla, que la veremos hoy día, anexar, que la veremos hoy día, y otro tipo de consultas de actualización se llama actualizar y eliminar. Tienen el signo de admiración porque hay que tener cuidado al momento de manipular este tipo de consultas, porque lo que vamos a realizar son cambios en las tablas o vamos a modificar datos directamente en la base de datos, ¿no? Entonces, si nos equivocamos, podemos perder la base de datos si por A o B lo eliminamos, o podemos hacer una mala actualización y los resultados quedarían errados, ¿no? O podemos anexar datos que no corresponden, o podemos crear una tabla con datos que no corresponden también, ¿no? ¿Ya? Nos vamos a concentrar hoy en estas dos. Entonces, lo que acabamos de hacer simplemente es una consulta de selección. Una consulta de selección puede convertirse en una consulta de actualización siempre y cuando analices bien antes de pasarte a una consulta de actualización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conseguir aquí? Si yo he ejecutado mi consulta, veo que acá tengo los apellidos y nombres del empleado, tengo el sexo del empleado y tengo el nombre de la categoría, ¿no? ¿Ya? Lo que yo quiero es crear una consulta que me cree una tabla. ¿Cuántas tablas tiene esta base de datos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Pero yo mediante una consulta lo que voy a hacer es que al momento de ejecutar esa consulta se cree automáticamente una tabla diferente. Y esa tabla diferente va a tener los datos correspondientes, ¿no? Esto se utiliza mucho para hacer backup, para hacer respaldo de información de un conjunto de tablas, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero un conjunto de tablas, respaldarla, tener la parte como una tabla, entonces yo puedo generar una consulta de actualización de creación de tablas. Entonces, ya tenemos aquí la consulta de selección, ya lo analizamos, regresamos a el diseño de la consulta, ¿no? Muy bien, como ya sé que son esos datos los que necesito respaldar, lo único que tengo que hacer es cambiarme de seleccionar a creación de tabla, que es la primera que estamos analizando, ¿no? Entonces le decimos crear tabla. Y acá tenemos dos lugares donde podemos generar una tabla. Yo puedo crear la tabla en la base de datos activa, o sea, en esta base de datos que se llama personal, aquí, o puedo generar esa consulta, puedo ejecutarla en esta base de datos, pero que la tabla se cree en otra base de datos, ¿no? Vamos a ver esos dos casos. Entonces, el primer caso es que se va a generar la tabla aquí, en este lugar. Lo vamos a llamar así, ¿ya? Lo vamos a llamar backup guión 1, ¿ya? Se utiliza mucho para los backups, ¿ya? Entonces, estoy generando una nueva tabla con este nombre, backup 1, y estoy seleccionando la base de datos activa. Entonces, acepto, ¿ya? Y cierro mi consulta.
¿Ya? Y dice, ¿deseas guardar la consulta? Sí, le digo, ¿no? Entonces, fíjate cómo se transforma la consulta de selección. Mira, observa aquí, ¿ya? Observa. Tiene esta forma, ¿no? Tiene una especie de signo de admiración y tiene un cuadrito, una tabla con, en este caso, un asterisco medio amarillo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo único que hemos hecho? Cambiar la consulta de selección a una consulta de creación de tabla. Mientras esta consulta no se genere, o sea, no se dispare, no se ejecute, la tabla no se va a crear. Mira, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 tablas. Pero yo he creado una consulta que me va a generar una nueva tabla. Pero mientras yo no lo ejecute, esta consulta no se dispara y no ejecuta, y por lo tanto la tabla no se crea, ¿no? Vamos a ejecutar la consulta para crear esa nueva tabla con esos datos que nosotros ya hemos visto, ¿no? Que tiene apellidos y nombre, el sexo y la categoría, ¿no? Entonces le decimos acá doble clic, ¿ya? Y en toda consulta de actualizaciones, en toda esa consulta de acción se llama, ¿ya? Nos va a salir siempre un mensaje. En este caso dice, va a ejecutar una consulta de creación de tabla. Exacto, eso es lo que yo quiero, crear una nueva tabla, ¿no? Que dice, modificará los datos de la tabla. Confirma que desea ejecutar esta consulta de acciones. Como le decía, es un tipo de consulta de acción. Entonces, como yo quiero eso, le digo sí, ¿ya? Entonces dice, se van a pegar 70 filas en una nueva tabla, ojo, ¿ah? Entonces le digo sí, eso es lo que quiero, sí. Y automáticamente, mira, fíjate acá, cómo se ha creado una nueva tabla llamada backup. Si yo hago doble clic aquí, tengo los datos que antes observaba en mi consulta, ¿ya? Exacto, aquí lo tengo, la consulta, ¿no? Mi base de datos sigue alimentándose y yo puedo disparar esta consulta y se actualizan mis datos aquí de forma de backup, o sea, de forma de respaldo, ¿no? ¿Ya? Entonces hemos utilizado una consulta para crear una nueva tabla a partir de los datos de cualquiera de mis tablas originales de mi base de datos, ¿no?